actividades del V Congreso Internacional de Estudios Hegelianos con la ponencia magistral del Dr. Luis Eduardo Gama de la Universidad Nacional de Colombia. El Dr. Luis Eduardo Gama Barbosa hizo su pregrado y maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Heidelberg bajo la orientación del profesor Rüdiger Buchner y fue becario del DAAD entre 2000 y 2004. Es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, del cual fue su director entre 2012 y 2014. Sus intereses filosóficos se concentran alrededor de temas ligados con la hermenéutica filosófica y la filosofía del idealismo alemán, en especial Hegel. Es fundador y director del Grupo de Investigación en Hermenéutica Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor invitado en el Departamento de Filosofía de la Université Paris-Nanterre en Francia. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Erfahrung, Erinnerung und Text über das Gespräch zwischen Gadamer und Hegel und Differenzen zwischen Dialektik und Hermeneutik de 2006, Nietzsche y la hermenéutica contemporánea de 2012 y La experiencia por venir, Hegel y el saber absoluto, actualmente en prensa, así como de varios artículos sobre Hegel, Nietzsche, Heidegger y Gadamer. En esta ocasión nos va a presentar la ponencia con el título La experiencia del tiempo, el saber absoluto y el pensar rememorante. Sin más preámbulo, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero primero que todo agradecer a los organizadores del Congreso, a Yael, a Fernando, Javier, Ricardo, Zaira, por esta magnífica organización, esta magnífica iniciativa que está saliendo muy bien, y por la hospitalidad que ha sido realmente muy generosa con nosotros los invitados. Me he dado cuenta que, claro, había un tema para el Congreso que es dialéctica y política. Creo que en todo caso mi comunicación tiene que ver con eso, aunque no lo aborde directamente, pero espero que al final se vea que lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de elaborar tiene que ver, a pesar de que ese es un tema ligado a la fenomenología del espíritu, pues concierne en últimas la filosofía práctica, o lo que Hegel entendería como la tarea de la filosofía y la relación con la dialéctica. Entonces voy a comenzar. Espero que ustedes puedan seguir. Aquí. La fenomenología del espíritu fue también concebida por Hegel como una ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, como el análisis y la conceptualización filosófica del proceso de una genuina experiencia humana. Y de hecho, como es bien sabido, la introducción del libro describe aquella estructura dialéctica de la experiencia que asegura la continuidad entre las diferentes figuras de la conciencia que son expuestas en el curso de esta obra. No obstante, todo lector de Hegel se da cuenta más bien pronto de que el hilo conductor de la experiencia resulta muy difícil de reconocer, al punto que la sección final del libro, el llamado saber absoluto, se expone de una manera tan abstracta y especulativa que se ha pensado con frecuencia que aquí tiene lugar una especie de salto hacia el concepto puro, con el que se abandona definitivamente el curso concreto de la experiencia. A pesar de todo esto, quiero sostener aquí que es posible identificar en esta última sección una auténtica forma de experiencia, es decir, una experiencia del saber absoluto, de manera que este saber no representaría solamente una aprehensión teórica del concepto por parte del filósofo, sino que resulta también un saber que se inscribe en la praxis humana y determina las referencias y criterios de orientación de una comunidad real. En lo que sigue, voy entonces a identificar en el saber absoluto las características propias de toda experiencia. Pero antes de ello, conviene recordar la estructura formal de la experiencia que Hegel describe en la introducción del libro. La experiencia consiste en un movimiento por el cual la conciencia se ve obligada a renunciar a los principios de orientación que hasta entonces regían en su praxis y a sustituirlos por un nuevo objeto o verdad que debe corresponder a las nuevas condiciones de la realidad. Este movimiento es descrito por Hegel como una inversión, Umkehrung, de la conciencia misma, porque la nueva verdad que nace de la experiencia, el nuevo objeto en la terminología hegeliana,
no aparece de manera arbitraria, sino que surge del examen que la conciencia realiza sobre el primer objeto en el momento en que éste ya no responde más a las demandas de la realidad y de constatar que esta verdad que ella había tomado por el en sí de las cosas es simplemente el en sí para la conciencia. Dicho de otra forma, la experiencia tendrá lugar únicamente si el nuevo objeto surge de la negación del precedente como un correctivo de las limitaciones de este, de modo tal que el primer objeto no es propiamente refutado, sino que es integrado en una perspectiva más amplia donde encuentra su verdadero lugar. Examinemos ahora un aspecto clave de este movimiento. Hegel dice, refiriéndose a esta inversión, cito Hegel: este modo de considerar la cosa lo añadimos nosotros, y gracias a él se eleva la serie de las experiencias de la conciencia a un proceso científico, aunque este modo de considerar no es para la conciencia a que nos referimos. Y más adelante, es esta circunstancia la que guía en su necesidad a toda la serie de las figuras de la conciencia, y es sólo esta necesidad misma, o el nacimiento del nuevo objeto que se ofrece a la conciencia, sin que ésta sepa cómo ocurre ello, lo que para nosotros sucede, por así decirlo, a sus espaldas. Se produce así en su movimiento un momento del ser en sí o ser para nosotros, momento que no está presente para la conciencia que se halla por sí misma inmersa en la experiencia. Hasta ahí, este es el párrafo 15 de la introducción, yo he enumerado los párrafos, en este caso del texto de la introducción. Este pasaje pone en evidencia una asimetría entre los protagonistas del movimiento de la experiencia. Para el fenomenólogo que acompaña a la conciencia en su experiencia, cada verdad representa una elaboración del objeto precedente con la cual se penetra más profundamente en el entramado conceptual de lo real. En este sentido, cada nueva verdad incorpora progresivamente aquello que al comienzo parecía una sustancia en sí, exterior a la conciencia, en el dominio del para sí, de manera que la conciencia se interna en el concepto y se vincula con regiones de la realidad que antes le resultaban externas. Ahora bien, todo eso escapa a la conciencia que hace experiencia, o como dice Hegel, le pasa como a sus espaldas. Esta conciencia constata el fracaso de su objeto y reconoce una nueva verdad, pero no se da cuenta de que este nuevo objeto es resultado del examen realizado sobre el precedente, de modo que ella no advierte la transición y la continuidad entre las figuras. De esta forma, el nuevo objeto emerge para ella como de la nada. El fenomenólogo considera cada objeto como una estación en el despliegue progresivo del espíritu, mientras que la conciencia ha olvidado esta trayectoria y toma el objeto como una nueva positividad. Mientras que para el primero, la transición entre los diferentes sujetos tiene lugar con una necesidad científica, la conciencia inmersa en la experiencia está sometida a la contingencia insuperable, de modo que no queda excluido que ella pierda su objeto ganado un instante después de haberlo conquistado o que recaiga en verdades ya anuladas antes. Esta asimetría entre el filósofo y la conciencia se puede también identificar en el saber absoluto, quiero decir, en el capítulo del saber absoluto. En efecto, los primeros parágrafos de esta sección describen la manera con la cual el filósofo reconoce el proceso del espíritu que llega a su grado más elevado de autoconciencia, es decir, la transición que lleva del espíritu cierto de sí al espíritu que se sabe a sí mismo según su verdad, es decir, según el concepto. Este reconocimiento tiene lugar a partir de una mirada retrospectiva que el filósofo lanza sobre el camino recorrido de la experiencia, especialmente sobre las dos figuras precedentes, a saber, la buena conciencia, das Gewissen, y la religión. Buena conciencia es una traducción que se ha hecho de Gewissen, creo que ya una última edición lo llama la certeza moral o algo así, tal vez es mejor, pero voy a seguir llamándolo buena conciencia, ustedes sepan que es das Gewissen. De esta forma, si en la introducción Hegel ha dicho que el trabajo del filósofo consiste en añadir un elemento para otorgar al curso de la experiencia una necesidad científica, es ahora en el saber absoluto donde se dice explícitamente en qué consiste este elemento añadido. Cito a Hegel: lo que aquí hemos añadido es solamente en parte la reunión de los momentos singulares, cada uno de los cuales presenta en su principio la vida del espíritu todo, y en parte la fijación del concepto en la forma del concepto. Esta labor es realizada solamente por el filósofo. La conciencia inmersa en la experiencia ignora completamente la unidad plena del concepto que se realiza en ella y que el filósofo ha identificado en el transcurso de las diferentes figuras. Una vez más así, el devenir del concepto ha ocurrido como a las espaldas de la conciencia real.
Ahora bien, si esta exposición del saber absoluto es solamente para el filósofo, ¿qué pasa entonces aquí con la conciencia que hace experiencia? Muchos comentaristas de Hegel señalan aquí una especie de clausura de la experiencia, afirmando que el saber absoluto haría referencia únicamente al pensar filosófico que reúne la experiencia ya realizada para fijar luego en ella la forma del concepto. Nosotros queremos en cambio señalar precisamente en este punto la apertura de la experiencia a un estadio inédito de su realización. Se trata entonces de una nueva configuración de la experiencia que debe ser mostrada y elaborada en su relación con el punto de vista del concepto al cual ha llegado ya el filósofo. En efecto, si según Hegel, aquello que la conciencia vive como un abrupto cambio de objeto es concebido por el filósofo al interior de un desarrollo continuo, entonces ahora, con respecto al saber absoluto, debe ser posible mostrar que la llegada del filósofo a la unidad del concepto corresponde a la emergencia de un nuevo objeto para la conciencia. Dicho de otra forma, el saber del filósofo, solo especulativo, debe ser también un saber ligado a la acción, a la praxis, un saber visible y efectivo en formas concretas de la experiencia humana. Se trata, por lo tanto, de una experiencia específica que uno debería distinguir de las experiencias analizadas ya en la fenomenología. En efecto, hasta ahora, todas las figuras ya descritas, desde la certeza sensible hasta la religión, encontraban una correspondencia real con individuos, comunidades o periodos enteros del mundo concreto. Para todas estas figuras, entonces, Hegel disponía ya de un modelo histórico, de un tipo concreto de conciencia y de una posición específica de sentido válido aún en el presente o ensayado ya en el pasado, que le servía como objeto para su observación fenomenológica y a partir del cual él buscaba perfilar la estructura del concepto. Ese es precisamente el objetivo, por ejemplo, del capítulo 6 de la fenomenología, el análisis de las diferentes épocas de la historia de Occidente, reunidas de manera tal que revelen una progresiva formación de la conciencia individual y una espiritualización creciente de las comunidades humanas. Desde la Grecia antigua hasta su propia época, Hegel descubre entonces en la experiencia la manifestación de un espíritu cada vez más consciente de sí mismo y una penetración cada vez más profunda al interior de la estructura conceptual que determina esta realización. Ahora bien, en las últimas etapas de este desarrollo, las que dicen y la comunidad cristiana universal, Hegel toma como referencia su propio presente, la Alemania y la Europa posilustrada y postrevolucionaria. En este presente, Hegel reconoce el nivel de espiritualización más elevado alcanzado por la humanidad en la historia, pero al mismo tiempo una profunda desorientación con respecto a los principios y verdades esenciales de la cultura. Se trata efectivamente de una época llena de ambigüedades y tensiones que no renuncia a los postulados de la Ilustración, pero que sabe bien que de su aplicación puramente abstracta solo pueden surgir monstruosidades. Se trata de una Europa que no niega el principio de la libertad y la autonomía individual, pero que es incapaz de conferirle realidad efectiva en el seno de las comunidades y de las tradiciones determinantes de su ser histórico. Una época tal, consciente de la contingencia de todo proyecto humano, pero cierta también de una esencia universal que es constitutiva, no puede haber superado aún su experiencia. Pero precisamente por el hecho de que estas configuraciones, es decir, las que dicen y la religión, en últimas las que dicen es la experiencia moral de una época como el romanticismo, y por otro lado la religión en su forma más elevada que sería el protestantismo. Estas configuraciones, repito, representan el estado, precisamente por el hecho de que estas configuraciones representan el estado espiritual del presente, aquello que aquí se revela, es decir, la nueva forma de experiencia que emerge de los déficits y los vacíos de la individualidad moral y de la forma de religiosidad más desarrollada, el protestantismo ilustrado, es algo que no ha surgido nunca antes en el mundo y la historia reales. Es por ello que el saber absoluto no se elabora de entrada, como es el caso en las otras figuras y momentos, a partir del análisis fenomenológico de la experiencia disponible, simplemente porque no hay una realidad fenomenológica que le corresponda, o dicho de otra forma, porque en el saber absoluto no se trata de una experiencia ya vivida y probada en el mundo, sino de una experiencia que no ha nacido aún,
la experiencia que debe responder a las tensiones, frustraciones y cuestiones de la época de Hegel, la experiencia que el filósofo propone para hacer frente a sus retos y desafíos, o sea, la experiencia por venir. Existe, por tanto, una experiencia del saber absoluto, y no solamente un salto hacia lo especulativo, pero esta experiencia es proyectada solamente desde la esfera del concepto y desde el momento absoluto del espíritu que constituye su fundamento normativo. Ella no puede entonces describirse al interior de una realidad donde nunca ha sido realmente efectiva. Todo ocurre como si Hegel invirtiera su proceder habitual y en lugar de ir al interior del concepto desde la experiencia ya vivida, partiera ahora de una estructura conceptual aprendida por el filósofo para perfilar desde allí la experiencia por venir, o mejor, la experiencia que debería venir. Existe, por lo tanto, una experiencia después de la buena conciencia y de la religión, una experiencia del saber absoluto que traduce de alguna manera el saber conceptual al que ha llegado la filosofía con Hegel en un saber concreto que debe conferir sentido y verdad a una forma de vida específica. Ahora bien, si esta tesis es correcta, debe ser posible entonces identificar en esta experiencia los rasgos constitutivos de toda configuración de la experiencia. Primero, un objeto o verdad, y segundo, un saber que permita el conocimiento de los mismos. ¿Cuál es entonces el objeto de esta experiencia del saber absoluto? Una vez que el filósofo ha reunido y fijado en el concepto el curso de la experiencia, una vez llegados entonces al dominio de lo especulativo, Hegel comprende el camino recorrido por la conciencia como un proceso de conocimiento del concepto, dice en el párrafo 14. Esto es como el develamiento de una sustancia rica en sentido, que siendo primero inefectiva en la realidad e inaccesible desde la misma, deviene paulatinamente un objeto que va revelando progresivamente sus determinaciones a la conciencia que hace la experiencia. Si al puro comienzo de este recorrido, o sea, en la certeza sensible, la sustancia y su conciencia es rica, pero su objeto es pobre, al final del camino, en el saber absoluto, la conciencia habrá alcanzado, por el contrario, la plenitud de contenido de su objeto, es decir, el develamiento total del concepto, y habrá de esta forma botado ya la sustancia, ese reservorio de sentido primero impenetrable que se revela ahora en una totalidad perfectamente conocida. Ahora bien, esta manera de comprender la experiencia como el conocimiento progresivo del concepto nos indica otro aspecto del saber absoluto que no habíamos considerado. Hasta ahora habíamos tomado el saber absoluto como el saber que surge de la intervención activa del filósofo, es decir, de la reunión de los aspectos del concepto dispersos en la experiencia. Ahora se trata, en cambio, de un saber que reconoce en el concepto la fuerza y el principio efectivo de toda experiencia. Si en un primer momento, entonces, la fenomenología pasa a través de la experiencia hasta identificar plenamente la matriz conceptual de la misma, en un segundo momento, este saber absoluto, ella retorna a esta estructura abstracta para vivificarla y realizarla como el alma que anima a toda experiencia auténtica. De esta forma llegamos al saber absoluto como experiencia, es decir, en tanto que concepto que se presenta a la conciencia como su principio activo y no solamente como concepto puro que se ofrece al pensar especulativo. Señalando una vez más las diferencias entre estos dos aspectos del saber absoluto, Hegel dice: en el concepto que se sabe como concepto, los momentos se presentan, por lo tanto, antes que el todo pleno, cuyo devenir es el movimiento de estos momentos. Por el contrario, en la conciencia está el todo, pero no concebido con anterioridad a los momentos. Hasta ahí la cita de Hegel, párrafo 14, del saber absoluto. Es evidente que en este pasaje Hegel quiere subrayar en los dos casos, es decir, tanto en la perspectiva del filósofo como desde el punto de vista de la experiencia, el efecto de un antes, de un früher que hay ahí, el efecto de un aspecto temporal que va a ser decisivo en los dos contextos. Para el filósofo, situado por encima de la experiencia, el concepto como totalidad se hace visible únicamente después de que sus aspectos aislados han madurado en el curso de las diferentes épocas de la historia. Él ha debido esperar entonces hasta el momento y la época propicias para alcanzar el saber del concepto en su plenitud. No obstante, esta totalidad del concepto, que ha sido reconocida solo tardíamente, ha sido ya desde el comienzo efectiva en la articulación de la experiencia
si bien solo de una manera discreta e imperceptible. En consecuencia, para la conciencia inmersa en la experiencia, este entramado conceptual ha estado siempre allí antes, desde siempre, früher, a la manera de un horizonte de sentido apenas presentido, pero del cual ella toma las orientaciones necesarias para la acción y que será aprehensible en su carácter conceptual solamente con el desarrollo de la experiencia. El filósofo considera el tiempo que pasa y el devenir de la historia y constata el despliegue progresivo del concepto. La conciencia que hace experiencia se hunde en cambio en este devenir y vive en carne propia este desarrollo del concepto que el filósofo reúne de una manera más bien objetiva e impersonal. Debemos notar que tenemos aquí dos maneras diferentes de situarse de cara a la realidad del tiempo y de la historia. De un lado, la propia del filósofo, que se separa del devenir para identificar y asir la estructura y movilidad del concepto, una estructura que por su carácter lógico ni tiene tiempo ni tiene historia. Del otro lado, la perspectiva de la conciencia, sumergida en el acontecer, que no aprehende las fuerzas y referencias de sentido activas en todo lo que ocurre, pero que siente en su piel sus efectos. De esta forma, el filósofo puede considerar el tiempo como algo inherente al concepto mismo que se da existencia, mientras que la conciencia, situada al interior, no logra asir esta realidad del tiempo en su genuina significación ontológica. Por eso, ella toma el tiempo, y esto en el caso más bien excepcional en que consiga notar su presencia, como una intuición vacía, es decir, como una dimensión exterior y hueca que se llena luego de vivencias, como una línea sobre la cual se sitúan a posteriori los diferentes acontecimientos. Si se tiene en cuenta este aspecto temporal, podemos entonces comprender la célebre observación de Hegel sobre el tiempo en este contexto, en este párrafo 14. Él afirma: el tiempo es el concepto mismo que existe y se representa a la conciencia como una intuición vacía. Con esta observación, Hegel marca la transición que va desde la perspectiva especulativa del saber absoluto hasta el aspecto en que éste se vincula con la experiencia. El tiempo se presenta en efecto como el eslabón que conecta estos dos momentos. El tiempo es de una parte el concepto mismo que existe y de otra el elemento donde tiene lugar toda experiencia, la atmósfera misma de realización de la existencia humana. Sin embargo, no se trata de dos aspectos separados, sino de una realidad temporal única. Para el filósofo, esta realidad temporal aparece como una transición necesaria que debe enseguida desaparecer para dar acceso al puro concepto intemporal. Para la conciencia, esta realidad se presenta la mayor parte del tiempo como un elemento silencioso del que difícilmente una conciencia ingenua llega a tomar noticia y mucho menos a asir su verdadera naturaleza conceptual. En consecuencia, es justamente a través del tiempo que el concepto abandona su carácter de esencia universal abstracta para integrarse en la existencia real, y es justamente esta realidad temporal llena de espíritu la que puede encarnar el nuevo objeto de conocimiento para la conciencia. Quiero insistir un momento sobre este doble aspecto de la realidad del tiempo. Para el filósofo especulativo, el saber absoluto como saber del concepto puro representa la anulación del tiempo, pues la aprehensión del concepto en sus determinaciones solamente lógicas constituye un conocimiento absoluto que no está ya condicionado por el tiempo. Dicho de otra forma, el concepto ha tenido necesidad del tiempo para explicitar sus determinaciones internas. Pero una vez ha concluido este desarrollo, el filósofo puede abandonar el proceso temporal que lo ha conducido hasta aquí y retener la estructura pura situada más allá del tiempo. El entramado del concepto donde están contenidas todas las configuraciones posibles de sentido, es decir, las diversas formas de abrir el mundo concreto de manera significativa. Esta estructura viva será explicitada en detalle en la ciencia de la lógica y representa así el arquetipo básico que modula todas las realizaciones de sentido que han tenido lugar en la historia. Y sin embargo, esta estructura misma, en su carácter absoluto, no está afectada ni por la historia ni por el tiempo. Hay que advertir, no obstante, que con esta reflexión no queremos reivindicar un tipo de dualismo que opusiera el mundo real de la experiencia y del tiempo al dominio intemporal del concepto, que solo la filosofía estaría en capacidad de aprender. En efecto, Hegel no dice que el tiempo se introduzca en el tiempo, sino que el tiempo es el concepto mismo que existe.
No hay pues una realidad del tiempo que sería paralela e independiente de la realidad del concepto. Al contrario, el tiempo es el concepto mismo en tanto concepto que existe, es decir, que él es real solamente en la medida en que en él se cumple el despliegue del concepto en la existencia concreta. Así, la reflexión hegeliana está bien lejos de ese dualismo para el cual la verdad se situaría del lado de una esencia atemporal a la que se opondría la realidad temporal de la apariencia. Para Hegel, la verdad pertenece al concepto, y a este concepto pertenece la necesidad de conferirse existencia y de manifestarse en tanto tiempo. El concepto es ahí, existe y está, como la fuerza efectiva que da sentido a la realidad histórica del mundo. El tiempo, entonces, no es solamente un elemento secundario o una apariencia degradada del concepto. Él no carece, pues, de realidad, si bien no se trata de una realidad en sí. Él emerge a partir del movimiento del concepto que se hace consciente de sí mismo y solamente así gana su verdadero ser. Ahora bien, esta comprensión del tiempo en tanto existencia del concepto interesa solamente al filósofo. La conciencia que hace la experiencia está bien lejos de un planteamiento tan complejo y refinado. A diferencia del filósofo especulativo, que se abstrae de su situación mundana y observa desde fuera el curso de la historia, la conciencia inmersa en la experiencia habita necesariamente en el tiempo y está así sometida a los efectos de su devenir inexorable. Ahora bien, a causa precisamente de esta proximidad con el tiempo, ella es incapaz de asir su esencia, e incluso si llega a reflexionar sobre ella, la representa comúnmente a la manera de un monótono encadenamiento de instantes puntuales y vacíos de contenido. Una representación tal del tiempo está presente en la concepción vulgar que lo imagina como una línea infinita sobre la cual se sitúan luego todos los acontecimientos, pero también se encuentra en Kant, quien rechaza toda concepción sustancialista del tiempo para hacer de este una de las formas de la intuición subjetiva. Hegel observa entonces que la conciencia natural no consigue aprehender el sentido profundo del tiempo en tanto concepto y movimiento de realización del espíritu, y se lo representa las más de las veces con la ayuda de imágenes y teorías que no corresponden a su verdadera esencia. Sin embargo, esta incapacidad de la conciencia natural no es irreparable, y de hecho lo que Hegel va a tratar de hacer aquí es mostrar cómo la conciencia debería situarse y configurarse para acceder a una experiencia auténtica del tiempo, es decir, a una experiencia que ve el tiempo como la realización del concepto en la existencia. De esta forma, si bien no es posible describir una experiencia tal del tiempo, por el simple hecho de que ella no ha tenido lugar en la historia, sí resulta posible prescribir su forma de realización. El filósofo que ha revelado ya en lenguaje especulativo el verdadero significado del tiempo, va a tratar ahora de hacer del tiempo concepto el objeto de una experiencia real. Nuestro análisis ha identificado entonces el objeto de la experiencia del saber absoluto. Este no es otro que el tiempo, en tanto que existencia del concepto mismo. Más allá entonces de una aprehensión puramente especulativa del concepto, el saber absoluto apunta también a una experiencia del mismo, una experiencia del tiempo, en tanto que despliegue de una significatividad que se inscribe y que el ser humano inscribe en la eventualidad de las cosas, y una experiencia tal no es otra que la experiencia del saber, del absoluto. Consideremos ahora el otro rasgo constitutivo de la experiencia, es decir, la forma de saber del otro. ¿Cómo es posible una experiencia del tiempo concepto? ¿Qué tipo de saber se debe poner aquí en juego? Nuestra tesis sostiene aquí que la fenomenología responde a estas cuestiones a partir del fenómeno del recuerdo, del anhelo. Se trata, sin embargo, de un tipo especial de recuerdo que Hegel hace visible especialmente desde su realización negativa, es decir, como olvido. El olvido, en este contexto, no hace referencia simplemente al fenómeno de no mantener algo en la memoria, sino que señala sobre todo una especie de abandono o de una retirada desde el horizonte de sentido que sostiene la praxis y el ser en el mundo de los individuos. Con todo esto queremos indicar un significado ontológico de la constelación del olvido y el recuerdo,
Pues el recuerdo representa aquí el simple hecho de permanecer al interior de un espacio de sentido específico, en el seno de una apertura particular del mundo, mientras que el olvido correlativamente se muestra como una especie de salida o retirada de esta esfera de significatividad. En otras palabras, olvido y recuerdo no representan simples operaciones del espíritu que se pudieran analizar y determinar empíricamente, sino que señalan ante todo realizaciones constitutivas de la existencia, es decir, experiencias fundamentales del ser humano, de ese ser que está siempre en el medio de un horizonte de sentido que se crea y se renueva constantemente en la confrontación con todo lo que acontece. El recuerdo que aquí queremos considerar significa entonces un internarse o un mantenerse en el interior de un dominio de sentido, de allí lo de arriba y dentro, literalmente, en tanto que el olvido, que es correlativo, representa un sustraerse de este mismo dominio. En diversos pasajes de la fenomenología, Hegel asocia el olvido con el momento de la solidificación de una verdad que la conciencia estima absoluta e inmediata, es decir, de una verdad que se instala por fuera de la mediación y la negatividad constitutiva de toda verdadera experiencia. Al final de la certeza sensible, por ejemplo, se dice que la conciencia que ha vivido esta experiencia olvida el desarrollo que aquí ha tenido lugar y cae una y otra vez en la verdad ya superada de la inmediatez sensible. También, al comienzo del capítulo de la razón, Hegel afirma igualmente que la conciencia olvida la dialéctica de mediaciones de donde proviene el nuevo objeto, de modo que éste se presenta como una verdad definitiva. El olvido se refiere entonces, en el curso general de la experiencia, al momento en el cual la conciencia abandona el movimiento continuo entre figura y figura para concentrarse en la realización de un solo objeto y en el despliegue de una única verdad puntual. El olvido no representa entonces algo así como la anulación total del sentido, no representa algo así como el derrumbe del individuo o de la cultura en lo absurdo e irracional. Él significa solamente la elección y consolidación de una verdad única. El olvido comporta, por cierto, algo así como un abandono del sentido, pero este abandono no implica una cancelación o anulación del mismo. Se trata más bien de una especie de aplanamiento del horizonte de verdad de la praxis que lo adelgaza y le hace perder densidad, de una suerte de aquietamiento de su movilidad inherente. Con el olvido, entonces, se achata el espesor de la verdad, el entramado complejo de las múltiples relaciones de significación del concepto, y se postula en cambio la verdad de una imagen fija, de un plano único de sentido sin densidad semántica y sin vitalidad histórica. La fijación de una sola verdad representa entonces el ocultamiento de las innumerables posibilidades de apertura de sentido que se encuentran siempre latentes en el complejo tejido de referencias de significación de una cultura. La verdad que el olvido reduce así a su mínima expresión se presenta entonces como un simple dato sin pasado y sin porvenir, sin nexos ni vínculos, sin matices ni resonancias, como un principio meramente dado sin origen que por ello se hace inmune a la crítica. El olvido resulta así entonces el ocultamiento del espíritu, una suerte de neutralización de su movimiento dialéctico en una imagen fija y en consecuencia un ocultamiento del concepto y de la multiplicidad de sus relaciones lógicas. Este fenómeno del olvido es ya visible en la estructura general de la experiencia que Hegel describe en la introducción de la fenomenología. En efecto, como se debe recordar, lo acabo de citar, la inversión de la que surge el nuevo objeto se reserva solo al filósofo. La conciencia que hace la experiencia, por el contrario, es incapaz de advertir esta inversión y de fijar su significado. Dicho de otra forma, la conciencia olvida. Y este olvido no es un defecto que uno pudiera eventualmente corregir, sino que se trata de un elemento esencial de la experiencia. La conciencia está entonces sometida al olvido de una manera irremediable, por el simple hecho de hacer parte de un horizonte de significación donde el sentido se manifiesta pero se sustrae en el mismo momento. Se trata entonces de un olvido fundamental porque solo gracias a él la conciencia es capaz de constituir un objeto y de afirmar una verdad a la base de un espacio estable de sentido. Pues bien, de cara al olvido de la conciencia, el filósofo ocupa la posición del recuerdo. Efectivamente, es él quien retiene el movimiento dialéctico que se sustrae de la conciencia y es él quien reconoce en este movimiento el despliegue del espíritu y del concepto. De esta forma, en tanto él mantiene la unidad de este proceso y va con ello al interior
interior del concepto, es evidente que su actividad y su pensamiento representan una forma de recuerdo. En virtud de este recuerdo, el filósofo puede entonces elevar la serie completa de experiencias a un nivel científico. Y de esta forma, aquello que la conciencia toma como un objeto o verdad singular y que perderá después en el curso de su experiencia, el filósofo lo conserva al interior de la totalidad conceptual. El saber absoluto representa entonces la consumación de este recuerdo, la realización de la ciencia de la experiencia de la conciencia y el acceso a la esfera conceptual que Hegel va a describir en la ciencia de la lógica. Ahora bien, incluso en esta condición de ciencia, el saber absoluto mantendrá un vínculo fundamental con el recuerdo. Como ciencia, se trata en este saber de un saber conceptual puramente especulativo, como una ciencia depositada en proposiciones escritas. Estas proposiciones, sin embargo, se realizan y ganan vida interpelando a sus lectores, quienes son así invitados a reanimar el sentido latente detrás de la escritura. La ciencia del absoluto funciona entonces como un recordatorio, es decir, como un texto que quiere realizar efectivamente un sentido, introduciéndolo en el alma del lector para que desde allí irradie enseguida el dominio del mundo de la experiencia. Aquí convergen entonces las dos versiones o significaciones del saber absoluto, en tanto ciencia y en tanto experiencia. El saber absoluto en tanto ciencia reúne y mantiene la esfera ideal del concepto que, situada más allá del tiempo, es extraña al olvido y al recuerdo. Ocurre, sin embargo, que esta idealidad del sentido no es accesible en su plenitud a ninguna conciencia, ni siquiera a la conciencia del filósofo que la ha aprendido. En efecto, la conciencia del filósofo es también una conciencia finita que está por ello sometida al olvido y que depende entonces también para el conocimiento de la experiencia del recuerdo. Así, incluso si Hegel dispone ya de la ciencia que guarda el esquema general del concepto, se trata en ella de una idealidad que solo se hace real a través de las mediaciones intermitentes del recuerdo. La conciencia natural olvida y el filósofo recuerda, pero en tanto genuino recuerdo, no se trata en este rendimiento del filósofo de una presentación total del concepto, sino más bien del esfuerzo permanente por revelar y retener en el mundo y la historia, y con la ayuda del recordatorio de la ciencia, una constelación de sentido que emerge del concepto, pero que oculta al mismo tiempo otras realizaciones. En la fenomenología, el recuerdo inherente al saber del filósofo se realiza entonces tomando dos direcciones distintas. En primer lugar, este recuerdo permite al fenomenólogo vincular y mantener reunidas las distintas configuraciones de la experiencia en un solo curso dialéctico que al final se revela como la autorrealización del concepto. Esta es una primera realización del recuerdo. Ahora bien, una vez que se han traducido las determinaciones conceptuales de la experiencia al lenguaje especulativo de la ciencia, es necesaria una segunda realización del recuerdo, a saber, la del recuerdo que se apoya en la ciencia para identificar el espíritu que se manifiesta en el complejo y variable curso de las cosas, es decir, la del recuerdo que vivifica el concepto al interior de lo que acontece. Podemos, en consecuencia, afirmar que el recuerdo determina de un extremo al otro el saber filosófico del concepto. De una parte, porque él interviene, o ha intervenido, en la lenta gestación del concepto a través de la historia de la filosofía, es decir, del pensamiento de los grandes filósofos que han impulsado la progresiva realización del espíritu hasta su cumplimiento definitivo en la ciencia del concepto hegeliano. Pero de otra parte, porque el recuerdo debe revelar de ahora en adelante, en el curso de las cosas, la presencia efectiva del concepto. Es esta la labor que Hegel prescribe a los filósofos del porvenir. En estas dos realizaciones, la filosofía se muestra como un saber profundamente determinado por el recuerdo que hace penetrar el concepto en todo lo que parece exterior, sea la historia acontecida que culmina en la época de Hegel, sea la historia por venir, donde los futuros pensadores deberán reconocer la configuración conceptual que corresponda a cada momento. La verdadera filosofía entonces ha sido y será siempre un saber ligado al recuerdo. Este recuerdo, que hasta el momento ha tenido lugar casi espontáneamente, adquiere ahora en Hegel su nivel más elevado de autoconciencia. Por ello, aquello que antes se realizaba de manera más bien fortuita, puede ahora desarrollarse como una actividad reflexionada y consciente. La filosofía de Hegel
si bien se concibe a sí misma como un verdadero punto de inflexión en la historia del pensamiento, no quiere representar una ruptura con la tradición, sino que encarna más bien una radicalización del proceso del despliegue del concepto que en ella llega a su culminación, de modo que después de Hegel se puede continuar de manera explícita lo que hasta ahora tenía lugar casi por azar. El recuerdo filosófico no es, o no será ya entonces, el ejercicio ingenuo que hace surgir el concepto como indirectamente, sino que se convierte en un pensar rememorativo con tareas conscientemente formuladas. Hegel reencuentra de esta forma a Platón, para quien la filosofía era también la realización disciplinada de una anamnesis fundamental de lo absoluto. Después de Hegel, entonces, la filosofía debe realizar la experiencia del saber absoluto. Su objeto es el tiempo-concepto y la manera de acceder a este es el recuerdo. Quisiera llamarlo aquí más bien un pensar rememorante, es decir, una forma de pensamiento mediada por el recuerdo, o mejor, un pensar que es solamente el recuerdo. Un pensar tal no apunta a un objetivo externo, es decir, a una verdad desconocida, adquirida por la mediación de un recuerdo que desaparecería una vez llegara a su meta. Se trata más bien de un pensar que solo se hace efectivo en tanto recuerdo, pues solamente así puede hacer emerger el rostro del concepto oculto en un devenir arbitrario. En este sentido, no pensar quiere decir no recordar, es decir, no mantener asido el espíritu que se manifiesta, no entrar al interior de las determinaciones conceptuales que articulan el sentido de todo lo que existe. Y es por ello que la ciencia meramente empírica no piensa. Pero más allá de esto, este pensar rememorante que actualiza y mantiene abierto el sentido de lo real, no tiene lugar al modo de la aprehensión contemplativa de una verdad a la que le faltaría todavía su aplicación real. Por el contrario, sucede más bien que este saber rememorativo de la verdad es de inmediato su realización efectiva. El pensar rememorante no conserva el concepto como se conserva en la memoria un número telefónico que será utilizado después. El recuerdo del filósofo retiene más bien el concepto en su implicación directa en el curso concreto de las cosas. En esa medida, la conciencia que arriba a este saber, en primer lugar, claramente la conciencia del filósofo, no es ya la misma que antes, porque se ha transformado al modificar sustancialmente su relación con el mundo y la totalidad de su ser con el recuerdo del concepto. En otras palabras, esta conciencia ha sufrido una experiencia. Y por esto, la asimetría entre el filósofo y la conciencia sumida en la experiencia, que antes hemos señalado como uno de los rasgos característicos de esta dialéctica, esa diferencia, esa asimetría comienza ahora a difuminarse. En el saber absoluto, en esta etapa superior del pensamiento y de la experiencia, el pensamiento y la experiencia ya no son asimétricos. Al contrario, ellos confluyen de manera tal que el filósofo, que hasta ahora se comportaba más bien como un espectador neutro, es aquel que sufre y vive la experiencia misma. Y entro ahora a la última parte, donde quiero pensar un poco con algo de detalle sobre esta experiencia del filósofo. La aprehensión del concepto encuentra en la historia su dominio por excelencia. Esta aprehensión constituye, a mi modo de ver, el tema central del último párrafo de la fenomenología. Hegel dice aquí que la conciencia del filósofo que ha llegado ya al saber del concepto debe ahora penetrar y digerir la riqueza del espíritu que se encuentra en la galería de imágenes de la historia, es decir, en la lenta sucesión de épocas que han sido ya examinadas en el capítulo 6, el mundo griego y romano, el medioevo cristiano, el absolutismo, la ilustración y la revolución hasta el romanticismo posterior. De esta forma, esta penetración y digestión ha tenido ya lugar en la fenomenología como la acción de un saber que atraviesa la superficie de las cosas, se interna en sí mismo y lega su figura al recuerdo para arribar al concepto. La historia, sin embargo, no culmina aquí, porque el filósofo que se ha internado en el concepto debe ahora integrar a este en la historia por venir. Hegel se refiere a esta nueva realización del pensar rememorante en los términos siguientes. En su ir dentro de sí, este saber se hunde en la noche de su autoconciencia, pero su existencia desaparecida se conserva en ella, y esta existencia superada
la anterior pero renacida desde el saber, es la nueva existencia, un nuevo mundo y una nueva figura del espíritu. Hasta ahí. La idea que debe retenerse aquí es esta según la cual el mundo o el horizonte de sentido que ha surgido del saber del filósofo, es decir, de su experiencia rememorativa, no existe ya como existía antes, porque en el momento en que su significación conceptual ha sido develada, él se convierte en otro. No se trata, sin embargo, de un mundo completamente inédito, sino de uno que emerge de haber superado el precedente. Ahora bien, incluso tratándose de un mundo que conserva un vínculo con el anterior, se trata de otro mundo que renace como un nuevo horizonte, una nueva forma de existencia y otra realidad del espíritu. Tomemos como ejemplo el caso de una revolución. Para Hegel, solo el filósofo, no los historiadores, y menos aún la conciencia no filosófica de los actores implicados, solo el filósofo está en condiciones de aprehender la verdad de este acontecimiento. Solo la filosofía es capaz de identificar en la superficie empírica de los eventos las profundas articulaciones de sentido que están a su base, y al hacer esto, ella está en condiciones de transformar el mundo efectivamente. Evidentemente, la conciencia no filosófica vive en carne propia las conmociones violentas de una revolución, pero como ella no conoce la significación espiritual de esta, no puede comprender lo que ha tenido lugar aquí en el orden del concepto, y por ello ella no puede guiar espiritualmente el curso de las cosas. El filósofo, por el contrario, o mejor, el pensar rememorante de la filosofía, reconoce en este acontecimiento una nueva constelación conceptual, de modo que solo para él un mundo nuevo ha devenido, y en consecuencia solo él puede orientar el desarrollo de este devenir. La experiencia de la filosofía, es decir, el recuerdo del concepto en lo real, se muestra así como el motor de la historia y la fuente del cambio. De acuerdo a un célebre dictum hegeliano, la filosofía es su tiempo expresado en conceptos. Con el análisis precedente podemos añadir a esta tesis la idea de que con esta expresión conceptual el mundo histórico se transforma, el espíritu avanza hacia un nuevo estadio y una nueva constelación del concepto se hace efectiva. La experiencia del saber absoluto se presenta entonces como un elemento decisivo en la renovación de la cultura y en la movilidad de la historia. En ella reside la actividad superior de la filosofía, que consiste en evaluar los acontecimientos por venir con relación al concepto. Habrá entonces acontecimientos sin ninguna relevancia espiritual, episodios que revalidan simplemente los valores y principios consabidos de una época. Puede haber incluso eventos que signifiquen un retroceso con respecto a etapas del desarrollo del espíritu ya alcanzadas. Pero pueden existir acontecimientos genuinamente espirituales, fenómenos históricos que correspondan a una constelación del concepto más compleja que aquellas que ya se han hecho efectivas en la historia. La filosofía debe entonces someter constantemente el porvenir a una evaluación desde el punto de vista del concepto, y una vez esto que acontezca haya sido identificado, bien sea como un episodio anodino o como un acontecimiento que revitalice el espíritu, el compromiso consiste esencialmente en denunciar y combatir lo primero y en promover lo segundo, es decir, en favorecer el curso de la historia que responde al concepto y reanime por ello la vida del espíritu. Esta evaluación tiene lugar por el recuerdo del absoluto, es decir, considerando desde nuestra finitud las posibilidades de sentido inscritas en eso que Hegel llama concepto. Por ello, aquello que el filósofo considera un verdadero acontecimiento espiritual no representa en realidad una ruptura o un nuevo comienzo de la historia. Al contrario, este se incorpora al interior de un desarrollo que ya está en marcha como la actualización de un potencial de significación ya existente, si bien solo latente hasta ese momento. De esta forma, si para la conciencia no filosófica el nuevo mundo emerge como una extrañeza sin vínculo aparente con el pasado, donde, dice Hegel, ella debe comenzar de nuevo desde el principio como si todo lo anterior se hubiera perdido, en cambio el filósofo mantiene en el recuerdo el devenir total. Él ve la sucesión que liga la nueva época y reconoce entonces que el nuevo espíritu, dice Hegel, ha asumido del que le precede el reino del mundo. La experiencia filosófica del saber absoluto se presenta entonces como un regulador del cambio histórico arbitrario y fortuito hasta el presente.
Para la conciencia ingenua, la historia se despliega a la manera de una secuencia de hechos donde se entremezclan sin ninguna lógica avances y retrocesos, progresos, rupturas y estancamientos. La historia espiritual que narra la fenomenología ha superado ya esta contingencia extrema al identificar en este devenir la actividad del concepto, incluso si este solo se realiza difícilmente y como sobre un camino sembrado de obstáculos. Ahora bien, para Hegel, una vez que la filosofía ha mostrado el alma del concepto que anima la realidad efectiva del devenir, parece posible abolir, parcialmente al menos, esta característica contingente y accidentada de la historia, suprimiendo las barreras que se oponen a su desarrollo. Esta sería la función más elevada de la filosofía, favorecer la realización en la historia del concepto. El filósofo no puede ciertamente anticipar lo que sucederá, y en este sentido él está sometido, como toda conciencia finita, al poder impenetrable del puro acontecer. Pero en cambio, es posible para él evaluar lo que adviene con respecto al concepto y rechazar entonces lo que embare su realización o bien incorporar a la cultura aquello que favorezca su despliegue. La filosofía llega siempre tarde, reza otro famoso dictum hegeliano, en el sentido en que ella no puede predecir nada y se limita entonces al análisis de los hechos consumados. Sin embargo, esta tesis debe ser complementada, pues en efecto, aun si la filosofía encarna solamente un saber vespertino, ella puede tener influencia sobre lo que ocurrirá mañana. Por supuesto, este saber filosófico no ocurre espontáneamente ni como la mera aplicación protocolaria de un método. De hecho, incluso con el recuerdo de la ciencia del concepto, no hay nada claro ni transparente en la complejidad de lo que adviene. No hay ningún acontecimiento donde resplandezca la configuración conceptual que está a su base. Y al revés, los momentos puros de la ciencia especulativa son demasiado abstractos e incompletos como para que se puedan aplicar sin deformarlos en el relieve siempre accidentado de la experiencia. Por lo demás, la conciencia filosófica no es omnisciente, sino más bien conciencia finita, amenazada constantemente por el olvido y condicionada siempre por su situación particular. Ahora bien, este elemento de incertidumbre y de riesgo, junto con el hecho de no estar jamás seguro del valor espiritual de lo que acontece, es justamente lo que hace del recuerdo del filósofo una verdadera experiencia, es decir, un ejercicio vulnerable siempre a la posibilidad del fracaso. Contra la idea, todavía hoy ampliamente difundida, según la cual la filosofía de Hegel se comprendería a sí misma como una ciencia universal absoluta, queremos proponer aquí una nueva dirección para esta, a saber, su realización como experiencia siempre falible y siempre incierta. Por lo demás, se trata de una experiencia que no se cancela jamás. En efecto, la idea de una integración plena del concepto en la historia es absurda, pues de hecho el concepto solo existe como tiempo y en esa medida él se hace real únicamente en la dispersión del tiempo, es decir, nunca como presencia absoluta y definitiva, sino distendido y fracturado en el medio de la transitoriedad del instante y apenas visible en el claroscuro del sentido. El concepto como fuente de toda significación y verdad proyecta entonces constantemente sobre la historia la luz del sentido, pero esta no es jamás equiparable a una claridad sin sombra. Ciertamente, existen numerosos pasajes donde Hegel habla aún de la unidad plena del concepto y de la reconciliación del espíritu que se realiza a sí mismo. Mas, sin embargo, esta unidad reconciliada es concebible únicamente en el dominio del pensamiento puro, en la esfera de lo lógico, accesible tan solo para un pensar abstracto y no como una posibilidad real en el mundo de la experiencia. En las últimas líneas de la fenomenología, Hegel afirma aún que el fin de la sucesión de las épocas del espíritu es la revelación del concepto absoluto, es decir, el saber absoluto o el espíritu que se sabe a sí mismo como espíritu. Pero Hegel mismo precisa enseguida que este concepto se conserva solamente, o bien como el devenir inmediato y contingente, la historia a secas, o bien en la historia del filósofo, es decir, en la historia comprendida conceptualmente, que no se consuma nunca y que se realiza más bien como el Gólgota del espíritu absoluto, como un camino en el que el absoluto cae y se levanta sin cesar, sin alcanzar jamás un reposo definitivo. El saber absoluto como experiencia de la conciencia filosófica se vive entonces a la manera de un recomenzar permanente,
como un urdir del entramado del concepto que se reanuda una y otra vez con cada nuevo acontecer, como un esfuerzo incesante del pensar rememorante que no consigue nunca anular definitivamente el olvido. En este sentido, la experiencia del filósofo no concluye jamás. Este verdadero gólgota de recuerdo y olvido, de manifestación y de ocultamiento, es vivido por la conciencia del filósofo con el dolor que acompaña a toda experiencia. Pero sólo así el absoluto puede conquistar la verdad y la certeza de su trono, y solamente así deja de ser una soledad sin vida y comienza a existir efectivamente en el mundo. Se trata entonces de una experiencia que, distendida entre recuerdo y olvido, entre apertura y clausura de sentido, resulta siempre débil y vulnerable, pero ella constituye la única posibilidad de aprehensión de la verdad de la que disponemos seres finitos como nosotros, los seres humanos. Muchas gracias. Agradecemos al Dr. Gama por su muy interesante presentación. A continuación tenemos tiempo para una sesión de preguntas o de comentarios hacia el doctor. Adelante. Gracias, Luis, por tu interesante charla. Tengo algunas preguntas, y son preguntas que yo también he planteado en mis investigaciones sobre Hegel, no tanto con respecto a la fenomenología del espíritu, sino más bien en relación exclusiva, aunque tampoco solo así, a los conceptos de recuerdo y de memoria en la filosofía subjetiva. Y esas investigaciones que yo he hecho y que se relacionan, creo, con lo que estás haciendo, las he enlazado más bien a la cuestión de la filosofía de la historia. Entonces tengo como comentarios y preguntas que hacerte. La importancia del concepto de recuerdo en la fenomenología del espíritu parece verse amenazada cuando uno tiene en cuenta la transformación del significado de ese concepto en relación al de memoria, ¿no? Y creo que hay una pista que yo sigo sin estar muy segura de que esté yendo en la dirección correcta, una pista un poco etimológica, que quizás es una falsa etimología, entre memoria y pensamiento, ¿no? Entre Gedächtnis y Gedanke, que deja fuera, digamos, la relevancia epistemológica, no que lo deje fuera, sino que la disminuye quizá, con respecto al concepto de Erinnerung, ¿no? De interiorización. Bueno, esa es una pregunta, un poco vaga quizá, ¿cómo ves esa especie de disminución epistemológica, podemos decirlo así, del concepto de recuerdo en relación al concepto de memoria? Luego, me parece que hubo una interpretación, quizá todavía se practica, que se deriva de Bloch, ¿no? De Ernst Bloch, que tiene este artículo bastante interesante sobre la anamnesis, ¿no? En Hegel. Y la verdad, yo no estoy tan de acuerdo con él porque parece situar a Hegel en la línea de Platón, ¿no? Y hacer del recorrido un mero recuerdo de lo que ya fue. Y esa interpretación, esa lectura, tiene como consecuencia, una de las consecuencias es volver a Hegel, hacer de Hegel y de su concepción de la historia una historia representativa, ¿no? Recuerdan lo que ya fue, como si justamente no hubiera un trabajo ahí otro, ¿no? Más que el de representación. ¿En qué medida insistirías o abundarías en la manera en la que estás comprendiendo la palabra anamnesis, ¿no? que ha salido en tu exposición? Bueno, eso es más o menos la pregunta. Sí.
Sí, son dos cuestiones bien interesantes. La primera, en últimas, tiene que ver con la relación de este tema del recuerdo en la fenomenología con la cuestión de la memoria en la enciclopedia, y concretamente la parte de la filosofía subjetiva, donde en efecto allí se considera la memoria como una antesala al pensamiento, ¿verdad? Dentro de la psicología, ¿no? Pero la psicología concebida como una ciencia del espíritu subjetivo. Exacto, claro, no es una psicología empírica. Yo creo que en efecto ahí hay una visión distinta y un punto de vista diferente de aproximación al fenómeno. Y creo que la cuestión está en ese carácter experiencial que yo detecto en la fenomenología y que creo que después no está en ninguna otra obra, por lo menos de esa manera tan marcada. Porque, claro, el recuerdo casi como elemento concomitante a la experiencia, que es lo que he tratado de mostrarme. Y recuerdo siempre entendido dialécticamente, es decir, no hay recuerdo si no hay olvido, ¿no? Y la experiencia, tal como la muestra Hegel en la fenomenología, tiene lugar precisamente por ese interjuego entre esos dos fenómenos, ¿verdad? La experiencia va olvidando, luego vuelve, digamos, se interna en el concepto para volver a caer, mientras que el filósofo mantendría la continuidad del devenir. Pero claro, solo allí, creo yo, aparece Erinnerung, es decir, recuerdo en el sentido de un interiorizarse en el concepto, ¿no? Ir adentro del concepto que está determinando todo esto que se le está desplegando a la conciencia que hace experiencia. Yo creo que esa perspectiva no es la misma que él está haciendo en la enciclopedia. Claro, ahí podríamos entrar en los debates estos célebres de si entonces esa fenomenología es una antesala del sistema o si finalmente qué pasa cuando la fenomenología ya después deriva en el sistema y cómo quedaron estos análisis iniciales de este Hegel de 1806, etc. Ese es otro problema, pero en efecto tienes razón cuando dices aquí pasa otra cosa. Aquí pasa otra cosa porque aquí se está haciendo más bien una investigación sistemática en la enciclopedia y tratando de articular pues como en un todo consistente esas distintas operaciones de la subjetividad, ¿no? La imaginación, la intuición, la memoria, finalmente el pensamiento, el lenguaje, todo esto que hace parte de la psicología, después de la antropología, y eso es un intento, repito, como de sistematizar y cohesionar en un todo sistemático esas operaciones con el propósito de mostrar que, pues, cómo el espíritu, ¿verdad?, se manifiesta también en eso que llamaríamos la subjetividad, esa es la parte del espíritu subjetivo. Pero aquí la experiencia no aparece, en efecto. Aquí la experiencia no tiene lugar y yo creo que eso hace pues, que se trate de dos perspectivas de análisis distintas. El problema sería, repito, cómo las relacionamos, si es que de verdad hay un problema, porque a mí a veces esa discusión sobre el lugar de la fenomenología en el sistema a veces me parece demasiado exagerada y como casi que inútil. En algún sentido me parece que Hegel no reniega nunca de lo que ha hecho en la fenomenología, ¿no? Él lo dice cuando ya al final de su vida quiere hacer una segunda edición de la obra, vuelve y la revisa y dice no la toque, no hay nada que hacer, es una obra muy particular de juventud, déjenla así. Eso no quiere decir que eso está mal, al contrario, es un análisis bien original, bien novedoso, digamos imposible de ubicar después dentro de lo que sería el sistema, pero que en sí mismo Hegel no reniega de ello. Entonces, en algún sentido me parece que son compatibles estos dos análisis, el de la experiencia ligada al recuerdo y el otro sistemático de digamos, cartografía del espíritu subjetivo, donde el recuerdo y el pensamiento tienen un lugar especial. Yo diría algo sobre eso, sobre el primer punto. Y sobre el segundo punto también tienes razón. Este tema del recuerdo, hasta donde yo tengo noticia, el primero que habló de eso fue el efecto Bloch, y creo que después Marcuse tiene también una crítica a Bloch sobre ese mismo tema, pero en el fondo me parece que los dos no salen de esta concepción
yo no sabía cómo llamarla, inmanentista del recuerdo, ¿no? El recuerdo es una especie de circulación al interior del espacio lógico ya desplegado y por lo tanto, digamos, lleva a la idea que tú dices, una historia representativa donde nada está abierto, es decir, una historia que ya se ha cerrado porque sencillamente circulamos al interior de lo ya establecido. Y entonces ellos hacen el recuerdo, este tipo de recuerdo ligado a esa visión de Hegel como un sistemático cerrado. Y claro, lo que yo trato de hacer aquí va en contradicción, ¿no? Es más, estas lecturas de Bloch y Marcuse, el otro día hablábamos, Fernando, es Angélica Nuzzo que vuelve, bueno, creo que es Angélica Nuzzo, no recuerdo quién es, que tiene un libro que se llama Memory, History, sí, es Angélica Nuzzo. Vuelve y retoma el tema del recuerdo, ¿cierto? Y de nuevo ella lo ubica bien, como que una cosa es el recuerdo en la fenomenología y otro el recuerdo que aparece en la filosofía de la historia, pero le da privilegio al segundo. Entonces, curiosamente, despacha el recuerdo de la fenomenología como algo que es un Hegel aún inmaduro y se va por el segundo. Entonces, de nuevo aparece una concepción del recuerdo que no me interesa a mí. Hay otras lecturas, digamos, que también van en esta dirección, ¿no? La posibilidad de ligar el recuerdo a la experiencia, de modo que la historia no quede cerrada, sino que la historia quede abierta, lo que trata Hegel de combinar con la idea de que en todo caso hay una conceptualidad ideal que estaría presente en esas aperturas de la historia y que el filósofo trataría de identificar. Eso es lo que yo diría. En efecto, yo creo que esa lectura de Bloch, Marcuse, iba en otra dirección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, en lo que alguien se anima, yo vengo pensando algo desde tu seminario del jueves en la UNAM y creo que está un poco en relación con lo que apunta Sayre, o sea, que tiene que ver con esto, ¿no? De que en qué medida se puede ver la relación a nivel de la estructura de los temas de la fenomenología con respecto a la enciclopedia. Entonces acá yo me pregunto en concreto por esto, o sea, si tú ves algún tipo de paralelo o no sobre la sección del saber absoluto en la fenomenología, con lo que en la enciclopedia ya es la parte de la filosofía como parte del espíritu absoluto. ¿Se trataría de un argumento análogo, con alguna connotación, digamos, similar, o se trata de cuestiones distintas? Eso es lo que yo quiero comenzar a pensar ahora. Sí, no, yo quiero, digamos, una investigación futura. Examinar la relación que había entre saber absoluto en la fenomenología, espíritu absoluto en la enciclopedia, idea absoluta en la lógica, ¿no? Ver cómo, digamos, podría uno tratar de articular esos tres momentos, digamos, un intento también de nuevo de meter la experiencia al interior del sistema y de la conceptualidad. Claro, el punto, digamos, son tres puntos de vista desde el absoluto, podríamos decir, no podría llamarlo de esa forma, tres maneras de situarse con relación a lo absoluto. La idea absoluta pues sería la culminación de la lógica, el despliegue pleno del concepto. El espíritu absoluto pues sería ya encarnada en realizaciones concretas, específicamente en la religión, el arte y la filosofía, que son las esferas del espíritu absoluto, y el saber absoluto ahí donde estaría. Entonces justamente me parece que con el saber absoluto de la fenomenología, Hegel podría pensar en un tipo de saber experiencial, ¿cierto? Y yo insisto en el elemento de experiencia, que permitiría la experiencia humana, y aquí experiencia humana, yo insisto, esa no es experiencia únicamente del filósofo, sino que tiene que ser experiencia en el sentido de saberes integrados a praxis concretas de comunidades específicas, no necesariamente conciencias formadas filosóficamente. Si el saber absoluto entendido así como una forma de experiencia del absoluto sería la manera que podría tener la conciencia no filosófica de integrarse al sistema y al concepto. Eso, repito, es una de mis desideratas para lo que me queda de carrera. Esto es una cosa larguísima, ¿no? Articular estos tres puntos. Pero podría decir algo sobre eso. Gracias. Adelante. En français? Sí. Non, juste une très courte remarque.
Dans la Solo una breve observación. Dans la logique, au début de la logique, dans le texte sur le commencement de la science, El principio de la lógica en el texto sobre el comienzo de la ciencia, Hegel renomme, rebaptise le savoir absolu, savoir pur. Hegel rebautiza al saber absoluto el saber puro. Et peut-être parce qu'il avait conscience des contresens que pouvait occasionner l'expression savoir absolu, c'est-à-dire cette idée que vous avez éliminée, que le savoir absolu serait un savoir ultime, définitif, etc. Tal vez por el hecho de que se dio cuenta de que podría provocar un contrasentido hablar de saber absoluto y en el mismo sentido en que usted intenta desmarcarse de esa significación, ¿no? Sí, es interesante, claro. Es interesante que ahora lo llaman saber puro. Claro, tratando quizás de eludir una visión cerrada de la lógica o de lo que se propone hacer allí en la lógica, sin perder en todo caso el carácter conceptual de lo que va a hacer en la lógica, ¿no? Porque, o sea, para mí, en la fenomenología, en la sección de la fenomenología están presentes los dos niveles, ¿no? Digamos, es la que es más visible y la que se ha identificado comúnmente es el saber absoluto como saber del concepto, y entonces por allí se dice Hegel gana acceso a la lógica, lo que viene después es la cartografía de ese absoluto y el sistema en general, y se olvidó la experiencia. Y lo que yo considero es que ese saber absoluto, además de tener ese vector hacia lo especulativo, se puede reinvertir en la experiencia otra vez, ¿no? Y claro, lo interesante sería que renombrando a ese saber absoluto especulativo como saber puro y ya no saber absoluto, él sería consciente de una especie de incompletitud, pero no una incompletitud del concepto mismo, sino del filósofo que no llega todavía a asirlo en toda su complejidad. Un poco era lo que yo trataba de señalar en la pregunta que esta mañana le hice a Miguel Justi sobre la idea esta hegeliana de que es la realidad misma la que nos va a ir develando determinaciones conceptuales que ya estaban allí, pero que no las advertíamos inicialmente, y en esa medida que se necesita una reactualización permanente, incluso de la ciencia de la lógica. Hay un comentarista, ya no recuerdo quién es, que decía que si Hegel volviera a nacer hoy, tendría que volver a escribir la ciencia de la lógica, porque 200 años no han pasado en vano, hay desarrollos filosóficos, tecnológicos, eventos históricos, etcétera, que nos han permitido quizás ver con más claridad, con más minucia o con más detalles ese movimiento categorial que él trató de expresar en esta obra de 1812, pero que él tiene plena conciencia que esto es un primer ensayo o algo así, ¿no? Y en ese sentido no sería, claro, absoluto nunca. Claro. ¿Alguna pregunta todavía? ¿Comentarios? Is it alright if I speak in English? Si tengo algún problema, Okay. requeriré de la ayuda de esto. In the introduction to the logic, Hegel speaks of the opposition of consciousness as being the obstacle to philosophy that must be overcome. He characterizes absolute knowing as attained in the phenomenology. Perdón, no entendí. Again, Sí, bueno. ¿qué fue la The opposition consciousness como el obstáculo para la filosofía. And he characterizes absolute knowing as that shape of consciousness where the difference and distinction between truth and certainty, or the object as something confronting consciousness, and consciousness's relation to it, is eliminated. So that absolute knowing ends up
eliminating experience and leaving us with the elimination of the contrast, and absolute knowing then turns out to be utterly indeterminate. Termina siendo completamente indeterminado. Sí. It's utterly empty intuition. Desde la intuición completamente Where vacía. there's nothing confronting knowing. No hay nada que lo Sí, confronte. Knowing has no character in contrast to anything it confronts. In that respect, absolute knowing is utterly empty, and it doesn't seem to involve any kind of experience. Sí. By contrast, you suggested that absolute knowing both has a very rich content and can be thought of as a type of experience. Yes. And I was wondering if you could Yes. try to dissolve these differences. Yes. Yo prefiero contestar en español y tú le traduces quizás para facilitar. Sí, o sea, el punto es que en efecto el saber absoluto, digamos, intenta superar todo dualismo, diríamos, certeza, verdad, sujeto, objeto, y entonces al final, como no habría algo que lo confrontara, no habría experiencia, ¿verdad? Y entonces sería finalmente como un saber indeterminado o vacío. Sí, en efecto ese es el punto. Tú me dices cuándo me detengo para... Ok. Sí, yo creo que esa es la visión tradicional, es justamente esa, ¿no? Aquí, al eliminar la unidad, la separación sujeto-objeto o certeza y verdad, no quedaría un vacío propiamente, sino quedaría, digamos, la presencia del concepto, ¿no?, que todo lo unifica, ¿no? Se llegaría pues a la inmersión total de la conciencia en una realidad perfectamente conceptualizada o algo así, y claro, yo creo que esa perspectiva está presente en este capítulo, pero que corresponde a una perspectiva para el filósofo especulativo que intuye la unidad del concepto, pero eso no tiene, a mi modo de ver, correlato en una experiencia concreta. Sin embargo, ese es el punto que yo afirmo, habría una experiencia también del saber absoluto, y el punto es que si hay una experiencia, tiene que haber algo que la confronte permanentemente, porque si no, no hay experiencia, tiene que haber un momento de objetividad, si se quiere, de extrañeza, para que la conciencia tenga que volver a superar algo, su objeto, y volver a tener una experiencia. Me parece que eso es precisamente lo que es la función del tiempo. Por eso creo, insisto yo, que el objeto de este saber absoluto sería el tiempo, el devenir histórico, digámoslo de esa forma, que siempre trae en su acontecer nuevas objetualidades, nuevos fenómenos que se muestran con opacidad y que en principio no permiten claramente extender, digamos, los hilos del concepto hacia esa nueva eventualidad. Por eso creo yo que está garantizado que esta experiencia es siempre experiencia y nunca se cierra, porque lo que no se puede cerrar es el devenir histórico. Y básicamente creo yo que hay aquí una intuición hegeliana muy profunda en el carácter necesariamente contingente e infinito de la experiencia humana, incluso afirmando, por otro lado, la infinitud del concepto. Digamos, por un lado esa infinitud del concepto y por otro lado una experiencia que siempre se presenta y se abre de diferentes formas y que obligaría al filósofo a retejer, por decirlo así, a reanudar ese hilo de continuidad del concepto en esto nuevo que está aconteciendo. Pero claro, el punto sí es ese, ¿no? Si hay experiencia, tiene que haber en efecto confrontación, objetualidad, una positividad que se resiste, y a mi modo de ver lo que está garantizando esto es simplemente el carácter contingente y abierto del acontecer, que me parece que Hegel nunca lo negó. Es decir, la idea de que Hegel cerró la historia y que eso está concluido, eso no,
Para mí no hay ningún lugar en la filosofía de Hegel donde esto tenga asidero, ¿no? Y es evidente que él sabe que la experiencia humana es tremendamente fortuita y azarosa, ¿no? Es decir, siempre puede recaer, está llena de olvidos, está atravesada de contingencias y particularidades constantes. Incluso la del filósofo, que sigue siendo un individuo común y corriente, ¿no? No sería el punto. Entonces es interesante eso, claro. Habría necesidad de insistir en que para que haya experiencia del saber absoluto necesitamos algo así como una fuente permanente de objetualidades y extrañezas, y creo que esa no es otra que el devenir mismo del acontecer. Buenas tardes. Felicidades, es un tema que me resulta muy interesante. Quisiera recordar con esto que han mencionado con respecto a la contingencia, o recordar el pasaje de introducción en el que Hegel dice que este devenir que va a comenzar en la fenomenología del espíritu puede ser contemplado como un delirio báquico en el que ninguno de sus participantes no están ebrios, pero también, y lo contrasta, como una perfecta quietud. Yo tengo la idea que la Erinnerung es precisamente lo que permite a Hegel anudar esa perfecta quietud, puesto que si nos damos cuenta, cada figura de la fenomenología del espíritu, bueno, sin la Erinnerung podríamos tener una lectura casi deconstructiva de todo el saber de la fenomenología del espíritu, en la que paulatinamente todo se va mostrando como un saber evanescente, un saber que entraña una contradicción, pero que permite un tránsito, y ese tránsito es un recorrido por la historia, ese cáliz, los espíritus, ¿no? Donde rebosa la infinitud, los versos de Schiller que concluyen. Pero entonces, si esto es así, la Erinnerung sí parece ser un elemento de cohesión del sistema. Incluso, también, en el mismo saber absoluto, él contrasta, más bien hace como un paralelismo entre la historia, que esa sí sería el devenir de la contingencia, y el desarrollo conceptual, que es lo que expone la fenomenología del espíritu. Eso da un matiz, según el cual entonces la Erinnerung no deja tan abierta esta posibilidad, sino que sí es un elemento de cohesión y de término que finalmente yo creo que de todas maneras es un término vacío. Creo que el saber absoluto se compone únicamente en la conciencia del devenir histórico, por eso en la memoria, pero en sí misma no agrega un nuevo contenido confrontado. Yo lo que diría ahí es que habría que diferenciar esto que yo llamé como los dos momentos del recuerdo en el saber filosófico presente en la fenomenología, porque por un lado está ese que usted señala, que yo señalé aquí también, el recuerdo, que es la función del fenomenólogo que va ligando lo que la experiencia deja suelto, ¿no? Y en ese sentido va asegurando una cierta continuidad que al final se muestra como una estructura conceptual en el saber absoluto. Esa sería la función del recuerdo en el análisis de la experiencia ya ocurrida, porque en el fondo ese es el análisis que tiene lugar en todos los capítulos del libro antes del saber absoluto, y que es un recorrido por las diversas formas de experiencia humana y también por las diversas comunidades históricas de sentido y su forma de apertura y de experiencia del mundo. Entonces, hasta allí hay un análisis del filósofo que ordena, por decirlo así, lógicamente, la experiencia ya recorrida. Pero entonces, a mí me parece que esa es solo una primera realización del recuerdo. El recuerdo que hace Hegel como fenomenólogo, la revisión de toda la historia de la cultura, ¿verdad?, para hacer allí la determinación del concepto que está en juego. Y creo que en ese punto es cuando entra en acción la segunda tarea del recuerdo, que Hegel en algún sentido, digamos, propondría ahora a la filosofía del futuro, y es: yo que alcanzo a llegar ahora a este plano conceptual, lo que pido ahora a los filósofos que vienen es que con esa imagen del concepto, con ese recordatorio del concepto, asumamos la experiencia que viene y la historia por venir desde esa óptica, ¿no? Tratando de identificar esa matriz conceptual o sus diferentes configuraciones en lo que viene. Por eso, si en algún sentido está cerrado, es como el cierre que se hace retrospectivo de la historia pasada.
simplemente es el cierre de lo hasta aquí. La historia ha ocurrido así, el concepto se ha desplegado y ha tomado tiempo, y ha sido difícil, y no ha sido una línea tampoco ascendente sin obstáculos y sin fricciones, sino ha habido retrocesos. La historia que cuenta la fenomenología, esa historia de la experiencia, es una historia claramente idealizada, ¿no? Nos cuenta Hegel ciertas estaciones seleccionadas para que veamos ese avance, pero él tiene clara conciencia de que miles de pueblos y experiencias humanas que no entran allí porque ni siquiera digamos, tienen ninguna significación conceptual. Pero entonces está cerrado si uno lo considera como una mirada retrospectiva que mira hasta dónde ha llegado y dice, bueno, hasta aquí va así. Pero donde ya no creo que pueda hablarse de ese carácter de clausura es hacia adelante. Y entonces allí, les recuerdo, tendría otra función. Por eso decía yo, ya no va a ocurrir como hasta ahora, que el concepto ha aflorado casi de manera espontánea y muy a pesar de la experiencia humana que va por cualquier lado, sino que ahora están los filósofos como una especie de fuerza que ayudaría al despliegue del concepto, ahora ya con conciencia y por medio de un ejercicio disciplinado, ¿no? Hegel se sabe en un punto en que la filosofía está cambiando, ¿no? Es decir, él sabe que digamos, está al final de un momento de la filosofía, casi como en Heidegger, ¿no? Es un poco, el paralelo es a veces muy claro, ¿no? También Heidegger examina hasta atrás, ahora que recuerda o que replantea la pregunta del ser, sabe que las tareas de la filosofía tienen que cambiar a partir de eso, ¿no? Y en Hegel hay una inflexión parecida, ¿no? Solo que aquí no es el ser el que se recuerda, sino el concepto el que vuelve a aparecer, y claro, eso con una diferencia enorme, pero claro, una vez tenemos este concepto aquí evidente, la filosofía no va a ser la misma, ¿no? Para Hegel hay un cambio en lo que significan las tareas de la filosofía, y yo creo que esa apertura permanente garantiza el ejercicio constante de la filosofía, ¿no? Porque esta es una experiencia siempre a renovar, ¿no? No está pensado en Hegel como, bueno, nos quedan 2 generaciones hasta que acabemos esto y la historia ahí se cierra. Claro que no. Ahí, digamos, entraría en juego esa contingencia que aseguraría la labor rememorante permanente del filósofo. Bueno, por cuestiones de tiempo, cerramos esta mesa magistral. Le entregamos un obsequio hegeliano al Dr. Gama. Muchas gracias por participar con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias.